Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como le anticipaba, el día de hoy tenemos la colaboración del doctor José Bravo. Él es profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo con muchísimo gusto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Doctor, lo escuchamos. Adelante con su colaboración. Tema: la política de Estados Unidos en Ucrania y Palestina. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, lo que quiero yo plantear es que Estados Unidos ha desplegado una política que puede parecernos dicotómica en lo que pasa o respecto a lo que pasa en Ucrania y lo que pasa en el asunto de Palestina. ¿Por qué dicotómica? Porque, por ejemplo, en el caso de Ucrania, está apoyando a un país soberano atacado por una potencia como Rusia, precisamente después de que se planteó la posibilidad de que Ucrania pudiera entrar en la OTAN y en la Unión Europea. La dinámica que se presenta con Ucrania, precisamente después ya de casi 2 años, pasado mañana cumplen 2 años del inicio de la guerra en Ucrania, es que Estados Unidos ha apoyado abiertamente a Ucrania con alrededor de $70,000 millones desde que inició el conflicto. 47,000 de estos millones de dólares se han centrado precisamente en el ámbito armamentista, ¿sí? Con diferentes aditamentos armamentistas, por ejemplo, los HIMARS, los sistemas HIMARS, los sistemas Patriot, helicópteros, drones, aviones, tanques, municiones, que ahorita han bajado bastante la cantidad de municiones que tiene Ucrania a disposición, ¿sí? Y además, evidentemente también ha implementado o ha convocado a sus aliados de la Unión Europea, a sus aliados de la OTAN, a apoyar abiertamente también a Ucrania, tanto desde el punto de vista económico, militar, así como también en el refugio. Como bien se señalaba hace rato en uno de los reportajes sobre la guerra en Ucrania, hay 14 millones de personas desplazadas en Ucrania, ya sea dentro de su propio territorio, alrededor de 7 u 8 millones, y otros tantos fuera del propio territorio ucraniano, que han sido recibidos en la mayoría de los países de la Unión Europea y desde luego también en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Aparte, obviamente, de algunos otros pequeños países como Moldavia, que no es parte de la Unión Europea, que no es parte de la OTAN todavía. Entonces, esa situación ha sido importante. Otro punto relevante es que Estados Unidos también ha ampliado o implementado una lista de alrededor de 2,000 sanciones desde que inició el conflicto, con 375 listados de entidades de control sobre exportaciones, también incluidas empresas rusas, estatales o otros actores de terceros países que apoyan la guerra rusa o que de repente también compran algún tipo de aditamentos rusos para su armamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ha sido interesante en ese sentido. Estados Unidos ha llevado a cabo una dinámica sumamente importante respecto a la posición de Ucrania. Ahorita hay una problemática interna en el Congreso estadounidense porque no se ha aprobado el último apoyo que pudiera presentarse para Ucrania, o al menos hasta el momento, de $61,400 millones. Los republicanos, o la parte de los republicanos, ha detenido este paquete de ayuda a Ucrania por el momento. Están todavía en el litigio, están todavía en la discusión para ver si van a ser implementados estos apoyos para Ucrania, que se está quedando sin municiones y que ha perdido terreno frente a la avanzada rusa en los últimos días. Respecto, por ejemplo, a la cuestión cómo se han comportado en el conflicto en Palestina, es un tanto diferente. Estamos hablando de que primero, desde que se lleva a cabo el reconocimiento de que las acciones de Hamás fueron consideradas como de índole terrorista, han dejado hacer y dejado pasar, así que han hecho un laissez-faire de las acciones de Israel en contra de, no nada más de Hamás, propiamente dicho, sino de la población palestina. Es muy triste que después de las acciones que lleva a cabo Hamás, que fueron el 7 de octubre del año pasado, Estados Unidos ha hecho caso omiso de la serie de ataques también sin precedentes y con una brutalidad tremenda por parte del ejército israelí en contra de la población palestina. Tristemente, es lo que está pasando, ¿no? Alrededor de 30,000 personas han sido prácticamente acribilladas por las fuerzas israelíes en territorio palestino, entre ellos muchos niños, muchos menores de edad. Se habla alrededor de 12,500 menores de edad, y entre ellos muchos niños menores de 10 años. Entonces es algo brutal lo que está pasando desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Sí, ha culminado un poco al Estado de Israel
a que detenga esos ataques, a que dé pie a la posibilidad de que entre ayuda humanitaria para la población palestina, pero hay un problema. No ha presionado al ejército de Israel, al gobierno de Israel, a que detenga esos ataques. Y eso me parece que es importante señalarlo. Lejos de ello, incluso ha movilizado algunos buques de guerra, como por ejemplo el Gerald Ford, a las aguas enfrente de las costas de Israel para apoyar o soportar al ejército de Israel y prevenir la posibilidad de que pueda llegar apoyo para los hombres de Hamas en el caso de Gaza, ¿no? Si somos concretos, se ha dejado de lado completamente la cuestión humanitaria en favor de la población palestina, no desde el inicio del conflicto, sino desde hace mucho tiempo. Desde 2002 se levantó un muro para contener, según el posicionamiento de seguridad israelí, que no fueran a pasar ciudadanos palestinos o personas palestinas con tendencia o con intencionalidad de llevar a cabo acciones de terrorismo en contra del Estado de Israel. Tristemente esto pasó el 7 de octubre del año pasado y evidentemente también señalar que esto también tiene que ver con el resultado de un tiempo ya bastante prolongado, desde 1967, que ciertas zonas fueron ocupadas y que han sido, en el caso sobre todo de Gaza, hacinados a un territorio de 365 kilómetros cuadrados, alrededor de 2,5 millones de personas. ¿Sí? Eso ha sido muy importante. ¿Sí? Y en los últimos días, por ejemplo, también en la posición de que Estados Unidos pudiera persuadir al menos al gobierno de Israel a que detenga su ataque, no lo ha hecho. De hecho, en días anteriores, la representación estadounidense en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazó una resolución que planteaba un alto al fuego en favor así de la población palestina. Esa es una. Y por el otro lado, hizo o ha hecho caso omiso del ataque que llevaron a cabo las tropas israelíes contra un convoy que llevaba alimentos para la población palestina a inicios de este mes, el 5 de febrero para ser más exacto. Entonces, es un panorama realmente dicotómico. Por un lado, estamos viendo el apoyo que se le da a un país como Ucrania y por el otro lado, estamos viendo cómo están permitiendo que masacren a la población palestina y el peligro, además, de hambruna para cerca de 1,5 millones de palestinos en Gaza. Doctor, a lo largo de los años, los conflictos, las guerras alrededor del mundo, vemos a Estados Unidos involucrado en estos conflictos, por ejemplo, en los últimos años o en los recientes, tanto como usted bien lo comentaba, el apoyo a Ucrania o acá pues su apoyo también a Israel. Es parte de la política estadounidense, ¿en qué le beneficia? Y por otro lado, es año electoral, ¿cómo va a perjudicar o de qué manera estos apoyos en las guerras o esta política que lleva a cabo Estados Unidos puede perjudicar o no la cuestión electoral? Es muy interesante la pregunta que hace Cecilia, especialmente por un asunto, ¿no? En el caso del Estado de Israel hay un lobby muy importante, es uno de los lobbies más representativos que presionan o que plantean agenda para la toma de decisiones del gobierno estadounidense, ¿sí? Así como también el lobby de los vendedores, de los productores de armas, ¿sí? Me parece que son los dos lobbies más representativos, más fuertes en Estados Unidos y siempre están presentes en la toma de decisiones de los presidentes estadounidenses, sea republicano o sea demócrata. Tengo yo la impresión, no puedo señalarlo desde un punto de vista más establecido, pero me parece importante señalar que, por ejemplo, los demócratas, que suponen que siempre son menos belicosos que los republicanos, en esta ocasión han hecho caso omiso del derecho a existir que tiene el pueblo palestino y han mantenido el apoyo restricto al Estado de Israel, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante, pero que pudieran manejarlo de una forma más persuasiva hacia Israel. Me parece que eso ha sido, eso ha sellado un poco la visión de Biden en esta administración. No puedo señalar plenamente que cuando entre, vamos a suponer que ganara Trump, pudiera comportarse de una forma diferente, y menos si tomamos en consideración que Trump reconoció, por ejemplo, como capital del Estado de Israel
a la ciudad de Jerusalén, que se supone que estaba dividida entre población palestina precisamente y población israelí, ¿no? Entonces, me parece que no cambiaría mucho la posición respecto del Estado de Israel. Lo que pudiera pasar en todo caso en Rusia, o la situación entre Rusia y Ucrania, pudiera ser un tanto diferente de si podemos establecer que Trump pudiera ganar la elección en este año, porque hay un poco más de entendimiento. De hecho, cuando entró Trump, en la primera administración de Trump, o en la única pues que ha tenido hasta el momento, precisamente bajó mucho los ánimos respecto de Rusia. No se desaparecieron, pero sí bajó los ánimos respecto de Rusia, ¿no? Se pudieron tratar de mejor manera y tuvieron cierto entendimiento, ¿sí? Eso pudiera pasar en un momento determinado. No puedo prever plenamente qué es lo que puede pasar, pero sí creo yo que van a ser cartas muy fuertes que van a buscar y que van a jugar unos y otros. Aquí el punto es que en el caso de Israel me parece que no va a cambiar mucho la posición de republicanos y demócratas, porque en este momento lo estamos viendo con la posición que tiene el gobierno de Biden respecto a la situación que está sucediendo en Gaza. Muy bien, doctor. Como siempre, agradecemos el favor de su atención y, por supuesto, su colaboración, y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias al doctor José Bravo. Muchísimas gracias, Silvia. Muy amable. Buenos días.